veces algo complicado, pero se puede llegar a indagar en algunos campos. Siempre recordaré la anécdota que hace unos 4 o 5 años se celebró en Suiza la exposición nacional. Los suizos tienen la buena costumbre de realizar una especie de acto catárquico cada 25 años, no invitan a gente de fuera, no es una expo universal, es una expo nacional, y allí analizan a fondo cómo funciona el país, cómo evoluciona. Lo hacen con prudencia, cada 25, a veces lo alargan cada 30 años. Tuve ocasión de visitar, cuando hace 5 años celebraron la última, y en uno de los stands, concretamente, curiosamente, perteneciente al Ministerio del Interior, se explicaba la estructura gráfica del poder político en Suiza. Había una especie de póster con un triangulito, una pirámide, en la que se veía debajo de la pirámide lo que podríamos llamar el pueblo. Un poco más arriba aparecían concejales, ediles, alcaldes, etc. Un poco más arriba nos encontrábamos con diputados, senadores. Un poco más arriba, evidentemente, estaba la estructura del gobierno, el Consejo de Ministros. Y el mismo Ministerio del Interior, encima de la pirámide, en la cúspide, colocaba a Nestlé y a otras empresas transnacionales. Ellos mismos explicaban un poco cuál era el poder real en Suiza. Era, si queréis, una especie de broma para sí mismos, pero demostraba una clarividencia en esta catarsis que realizaban. Entonces, la obligación nuestra es ir a buscar un poco cuáles son estas Nestlés, siendo Nestlé evidentemente una de ellas, que están por el mundo y que acaban dominando poderes políticos y poderes económicos. En este sentido, es interesante, por ejemplo, como primera aproximación, darnos cuenta de quién está detrás de los 12 o 14 más medias más importantes de Estados Unidos. Son los que marcan opinión pública en general y son los que además son atendidos por todos los países del mundo para lanzar pues las noticias que consideran más importantes. Leí hace un tiempo un reportaje interesante elaborado por un grupo de profesores de la universidad, mejor dicho, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de un lugar tan lejano como Santiago de Chile, y en este estudio analizaban quién estaba detrás del New York Times, del Washington Post, de CNN, de Walt Disney Productions, de Times Warner, de otras grandes compañías mediáticas norteamericanas, que todas ellas tienen radios, televisiones, periódicos, páginas web, etcétera, etcétera. Y te dabas cuenta que en cada uno de estos grandes medios de comunicación siempre había representantes de la industria farmacéutica, había representantes de la industria química, de la industria del automóvil, de la industria del petróleo, de la industria de armas, antiguos altos cargos de la administración norteamericana y así sucesivamente. Bien, es verdad que algunos de estos medios pues inclinaban más hacia la química, otros se debían inclinar más hacia el automóvil, otros se inclinaban más hacia las armas, pero todas ellas eran responsables de algún que otro sector económico. No eran medios libres los que generaban opinión pública, eran lo que se podría llamar, en un lenguaje algo ancestral de tiempos de mi juventud, que también se llamaba una cadena que distribuía discos de vinilo, y se llamaba La Voz de su amo. Estos grandes medios no son otra cosa que la voz de su amo. ¿Y quiénes son estos amos? Yo pienso que es difícil saberlos, por descontado. El G8, el G20 intentan mantener un poder político importante, nada democrático, en absoluto democrático. ¿Quiénes son los países que se han autonominado para pertenecer a estos grupos? Si hay que resolver temas mundiales hay que ir a las puertas de Naciones Unidas, no a estos grupos. Pero incluso por encima de estos grupos hay organizaciones todavía más discretas, no digo más secretas, pero sí más discretas, que intentan, pues, digamos, centralizar este poder. A mí se me ocurre en este momento una, que no es seguramente la más poderosa de todas, aunque seguramente sí la más famosa, que es el Foro Económico de Davos, en Suiza, que tiene lugar pues siempre la última semana del mes de enero de cada año. En este foro aparecen 1.500, 2.000 personas, todas ellas de la élite mundial, del mundo de los negocios, del mundo de la prensa, del mundo de los antiguos cargos políticos, que se reúnen allí aparentemente para escuchar un ciclo de conferencias, pero en la práctica para hacer lobby, para entenderse entre ellos y para llegar a acuerdos económicos. Y por lo que he podido saber estos últimos meses, además de los 1.000 o de los 1.500 que se encuentran allí, pues esta última semana de enero para discutir de sus intereses, también hay reuniones más secretas en los mismos hoteles de Davos, en los que se reúnen pues los presidentes de las 5 o 6 compañías de petróleo más importantes del mundo, y los presidentes de las 5 o 6 compañías químicas más importantes del mundo, etcétera, etcétera. Esto pienso que sería un buen elemento para analizar un poco la lista de estas 1.500, 2.000 personas que aparecen allí, que probablemente tengan un poder importante. Pero todavía
entraría en un grupo que se ha vuelto, no digo famoso, pero más conocido en los últimos años y que quizá seleccionaría todavía más este poder. Y me estoy refiriendo al poder del grupo Bilderberg. Y el grupo Bilderberg fue creado en 1954 por dos personajes, uno ya fallecido y el otro muy viejecito, que eran respectivamente el príncipe Bernardo de Holanda, el padre de la actual reina Beatriz, él falleció hace 3 o 4 años, y el otro personaje, ya muy viejecito, que es David Rockefeller, de la famosa saga de los petroleros Rockefeller. Estos dos personajes crearon este grupo, Bilderberg, que tiene el nombre de un pequeño hotelito en Holanda que tenía el príncipe Bernardo, aparentemente para establecer fuentes de diálogo, algo así como una especie de tertulia de casino. Pero esta tertulia de casino ha ido progresando con el paso del tiempo, ha tenido una periodicidad constante, siempre en los últimos días de mayo de cada año estos personajes del grupo Bilderberg se van reuniendo a través del mundo y aunque ellos dicen que sencillamente hacen tertulia, acaban dando instrucciones importantes, fruto de las cuales este mundo acaba moviéndose bastante en la dirección que ellos marcan. ¿Quiénes son estos miembros del grupo Bilderberg? Yo pienso, aunque no